Hola a todos. Hoy día tenemos la ayudantía número 12 del curso y vamos a empezar a revisar ejercicios de diseño sismo resistente con hormigón armado. Hoy día tenemos tres ejercicios, de los cuales intentaré ir viendo todo el detalle posible de cada uno. Y cualquier duda, como siempre, pueden ir haciendo las consultas necesarias. Bueno, el primer problema. Nos pasan el siguiente marco sismo resistente, que tiene un marco de dos columnas de 6 metros de altura, 5 metros de ancho entre columnas, con una carga distribuida Q sub U. Nos dicen que los elementos están simplemente apoyados, claro, simplemente apoyados, y tenemos una carga lateral sísmica de E sub U. Entonces nos dan los siguientes datos, que es un hormigón H30 con la nomenclatura antigua, claro, barras A630 420H. Dicen que las columnas son rígidas, por lo tanto esta viga se empotra. Y los datos de la viga, que la altura es 50 centímetros, el ancho es de 30, su recubrimiento es 5 centímetros y la altura desde el borde superior hasta la barra más lejana son 45, por lo tanto también tiene un recubrimiento inferior de 5 centímetros. Nos piden la primera parte, diseñar la viga para Q sub U, o sea, carga distribuida igual cero, y después para una carga de 3 toneladas horizontal. Entonces, tenemos, para cuando tenemos el sismo hacia la derecha, tenemos un sismo para la derecha de 3 toneladas, mayorado ya, ¿cierto? En el RFD. Si hacemos ecuación de momento respecto a este punto, si tenemos los 3 toneladas por 6, nos sale que esta reacción va a ser 1,5 toneladas. Tracción en este punto, compresión en este otro. Y, claro, V1, V2. Y el corte, perdón, la reacción vertical, quiero decir, va a ser de 3,6 toneladas y el corte va a ser 1,5, o sea, la mitad hacia cada lado. ¿Ya? El corte, aquí vamos a tener R1, que va a ser menos 3,6, o sea, tracción. Y en este otro punto vamos a tener compresión. La viga entonces tiene este DCL. Se genera un momento de empotramiento ahí, un momento de empotramiento acá, corte, corte. ¿Cierto? Entonces, el momento que se genera va a ser, em, si hacemos ecuación de momento en este punto, ¿cierto? Vamos a tener que el momento generado acá es este corte por 6 metros, por lo tanto, de 1 por 6, 9 toneladas por metro. Y el corte, si hacemos el corte acá en esta viga, es la reacción vertical, o sea, 3,6 toneladas. Entonces, sabemos que el momento positivo que se generaría en esta viga por el cambio de signo de esta fuerza va a ser igual al negativo, ¿cierto? Vamos a ocupar la misma área arriba que área abajo, de cero. Entonces, tenemos como aproximación, vamos a ocupar que phi mn es igual a, más o menos, 0,9 AS por FI por 0,9D. ¿Ya? O sea, phi 0,9, mn de AS por FI, etcétera. Em, Si igualamos esto al momento último que acabamos de sacar de 9 toneladas por metro, sacamos que el área de acero necesaria son 5,88 centímetros cuadrados. Y eso, más o menos, si ponemos 3,16, llegaríamos a 6,03, por lo tanto, suficiente. Ya tenemos la aproximación. Entonces, ahora calculamos la resistencia real considerando solo la armadura en tracción, con esta fórmula de acá, ¿cierto? Llegamos a 0,92. Aquí lo tengo, un FU, un FIMN de 9,8, ¿cierto? 0,9 por los 10,9 que acabamos de calcular. Si vemos el factor de utilización, vemos que estamos en 0,92, ¿ya? La cuantía, tenemos a flexión, tenemos 3,16 dividido en el A sub G, que sería B por D, nos da 4,46 por mil, que no es una cuantía grande, por lo tanto, la comparamos con la mínima, ¿cierto? La mínima es el máximo entre 0,79, la raíz de FC' dividido en FI, o 14 FI, ¿vemos? 2,97 partido en 1000, 3,33 partido en 1000, tenemos una cuantía de 4,46, más que la mínima, estamos bien. Em, entonces, esto es lo que vamos a ocupar. 3,16 arriba, 3,16 abajo, y para el armado, dado que esta viga tenía 50 centímetros de altura, vamos a tener dos barras laterales Fi 10 para poder completar los estribos. Por otra parte, vemos el diseño por capacidad de esto. Nosotros queremos que se genere este marco. Para el caso sísmico, queremos que
esta viga sea capaz de generar la rótula plástica acá. Entonces aquí vamos a tener el momento probable de la sección. Y ese momento probable está asociado a un corte probable, que es el que tenemos que asegurarnos que la sección sea capaz em, de, de soportarlo y no tener una falla frágil, sino que la única falla sea la rótula de la viga en flexión. ¿Cierto? Entonces, aquí lo tenemos. Cuando tengamos el diseño por capacidad, cuando empecemos a aumentar esa carga E sub U, nos va a aparecer los momentos probables, que igual que lo que acabamos de calcular, y los cortes esperados. Vamos a hacer, ya que el área de arriba de acero es igual al área de abajo de acero, de la armadura para la flexión positiva y negativa, los momentos probables también son iguales. Por lo tanto, si consideramos solo la armadura en tracción, el momento probable lo calculamos de la misma manera que antes, solo que ocupando RI por FI en vez de FI solo, por eso el 1,25. Volvemos a calcular lo anterior y tenemos que el momento probable es de 13,46 toneladas por metro. Ojo, sin reducir, ¿cierto? Sin fi. El corte esperado, por lo tanto. Si hacemos ecuación de momento acá, tenemos dos momentos probables más V sub B por esta distancia igual que el corte esperado. Claro, entonces, menos el corte esperado. Menos el corte esperado por esta distancia. Por lo tanto, pasamos al otro lado de la igualdad. Tenemos que el corte esperado serían dos momentos probables dividido en la distancia de la viga, serían 5,38 toneladas. Antes diseñamos para el corte, teníamos un corte último de 3,6. ¿Ya? Entonces vamos a diseñar para este corte esperado, para V sub E. Probamos entonces con estribo Fi 10. ¿Ya? Vemos la separación máxima. La separación máxima tiene que ser el mínimo entre d cuartos, 8 veces el Fi de la barra longitudinal, 24 veces el diámetro de los estribos o 30 centímetros. El mínimo entre todas estas cosas. Calculamos cada una, vemos que el mínimo sería de cuartos, que sería 11,25. Vamos a ocupar entonces estribos cada 10 centímetros, para hacerlo más simple. El corte máximo que puede tomar la sección serían 2,12 raíz de FC' por B por D, son 45 toneladas. Eso sería el máximo que podría tomar la sección. Si calculamos, la sección de acero, digo, si calculamos con lo que efectivamente estamos poniendo, que sería A sub B, el área en corte, 2 fi 10, 1,57 centímetros cuadrados, por FI por D dividido en S, nos da 29,7. Es menor que el BS máximo, entonces, ok, podemos ponerle estos estribos. Phi por B sub S sería 0,75 por el B sub S que acabamos de calcular, sería 22,3 toneladas. Y el corte esperado era de 5,4. Por lo tanto, somos capaces de suplir el corte esperado, por lo tanto, y con el puro acero, si se fijaron. Entonces, ni siquiera requerimos el aporte del hormigón en corte. Entonces, con los puros estribos Fi 10, que no es una locura, o sea, estamos poniendo un estribo Fi 10 cada 10 centímetros para el área donde se genera el corte esperado. Somos capaces de tomar ese corte esperado y asegurarnos que la única falla sea la rótula plástica, que es lo que esperamos, dado que es un elemento fusible. Entonces, nuestra viga, si se fijan, teníamos 5 metros de viga. Vamos, el primer metro, vamos a ocupar este estribo Fi 10 cada 100. En el segmento del medio no tenemos cortes tan grandes. Recuerdan, el diagrama momento va de lado a lado, por lo tanto, para las cargas de solo sísmica que tenemos no necesitamos ni siquiera estribo al medio, vamos a poner lo mínimo, estribo Fi 10 cada 200, y al otro lado también estribo Fi 10 cada 100, ¿ya? Em, eso, eso. Siempre, fíjense que tenemos, la idea es siempre poner los estribos a menos que de medios, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos D, que era 450. Partido en dos, tendríamos 250. La idea es siempre poner estribos menores a eso para asegurarnos que las grietas que se van a generar por corte, que se podrían generar por corte más bien dicho, están siempre tomadas por un estribo. Siempre va a haber un estribo cruzando una grieta. ¿Ya? El segundo ejercicio, vamos a diseñar la misma viga que teníamos antes. O sea, la misma viga con otras dimensiones, ¿sí? H igual 80 centímetros, B igual 40 centímetros. Esta viga de acá. Para estas cargas. Carga distribuida normal de 25 toneladas por metro y carga Q distribuida ya sísmica, que es la mitad de la normal, o sea, 12,5 toneladas por metro.
Em, Eso. Y asumir que el corte EU que teníamos antes, ¿cierto? La carga sísmica EU no controla el diseño flexural de esta cosa, sino que lo controla esta carga que tenemos acá. Pasamos entonces. Aquí está, ya. Las columnas son rígidas, por lo tanto se empotran, como había dicho al principio. Entonces, si tenemos una carga Q, sabemos que ya que está empotrada, esta viga va a tener QL cuadrado doceavos en los extremos y QL cuadrado partido en 24 al medio. Ya el diagrama de empotramiento, de momento para empotramiento de los extremos sería este. Para la condición normal, entonces, el MU va a ser última, carga última, ya está mayorada. Por lo tanto, QL cuadrado doceavos, o sea, positivo quiero decir, QL cuadrado partido en 24 serían 26 toneladas por metro. El negativo sería QL cuadrado partido en 12, 52 toneladas por metro. Y el corte es QL medios, ¿cierto? 62,5 toneladas. Aproximamos para la armadura superior, ¿cierto? Para la que tenemos para el momento negativo. Entonces, FIMN sería 0,9 AS' por FI por 0,9D, para tener un aproximado de cuánto AS' necesito. Me pide 20,4 centímetros. Probamos 5 FI 22, eso serían 19 centímetros. Estamos cerca. Vemos cómo nos va con ese. Calculamos ahora el momento nominal, efectivamente. AS' por FI por D por esto parte de acá. Da 56,12. FIMN sería 50,5. Vemos el factor de utilización, es 1,03. Se acepta, podríamos llegar hasta 1,05. Y para usar el mismo diámetro de barras abajo, ¿ya? Acuérdense que este es el doble, el negativo es el doble que el positivo. Entonces vamos a ocupar el mismo diámetro. Entonces arriba tenemos 5,22, vamos a probar 3,22. 11,4, sacamos el momento nominal, 34,6 toneladas por metro. Fíjense, nos pedía 26. Entonces sacamos el factor de utilización, tenemos 0,84, vamos súper bien. Y la cuantía longitudinal es 3,8 por mil, 3,22. Si se fijan, antes la habíamos calculado, era el 2, algo, si no me equivoco, por mil. La cantidad mínima que habíamos calculado. Voy a mostrárselas. Aquí está, 2,97. 3,33, perdón. 3,33 por mil era la cuantía mínima. Nosotros con los 3,22 estamos poniendo 3,8, por lo tanto es mayor que la mínima, podemos ocupar esa armadura. Entonces nuestra viga quedó diseñada para las cargas que consideramos ya. 5 Fi 22 arriba, 3 Fi 22 abajo. Vamos a tener el armado, teníamos 80 centímetros, vamos a ocupar 3 barras más, los 3 filas más digo, de 2 Fi 12 cada una, para poder armar. Em, y pasamos a ver los estribos ahora. Esto es un marco de momento sismo resistente, entonces ojalá tomar barra por medio. Entonces tenemos 5 arriba, vamos a dejar una libre al medio, a cada lado. Entonces, un estribo y una traba. Entonces ahora vemos el diseño por capacidad, dado que se va a generar, va a fluir esta armadura. Cuando se genera el momento probable, cuando se genera el momento probable, digo, con esta barra fluyendo y con esta barra fluyendo para el otro sentido, vemos cuánto sería el corte por capacidad. Entonces, el corte máximo de este DCL, ¿cierto? Ahora tenemos una carga Q sub U, tenemos a un lado el momento probable superior y a medida que vayamos empujando más, momento probable inferior. Em, Eso, entonces. El corte máximo es la mismo de antes, momento probable superior, más el inferior dividido en L, más esta carga de acá, QL medios, ¿cierto? Entonces el momento probable superior va a ser como un aproximado, nosotros podemos calcular 1,25 veces el MN, momento nominal. Nos va a dar un aproximado al momento probable superior. Entonces lo hacemos así, 70,15 para el superior, para el inferior lo mismo, 43,25, y eso nos daría que el corte máximo por capacidad es 53,9. Pero si veíamos cuánto era el estático, sería 62,5. Acuérdense que esta carga, la Q sub U sísmica, es la mitad que la Q sub U estática. Entonces vemos que estamos diseñando para el corte más grande, el estático, 62,5. Ya, entonces diseñamos para eso. Vemos que el momento superior, perdón, el corte máximo que puede tomar el acero, igual que antes, 2,12 raíz de Fc' por B por D. 100,4 toneladas. Phi por BS, 75,4. Vemos que ya ese es mayor que el estático. Por lo tanto, ni siquiera necesitamos el hormigón, el aporte del hormigón. Para llegar a... O sea, claro,
Ni siquiera necesitamos el aporte del hormigón si es que consideramos el máximo V sub S. Vamos a probar entonces lo que les comenté antes, un estribo Fi12 más una traba Fi12. Y eso nos da 3,4 centímetros cuadrados. Vemos qué espaciamiento. Mínimo entre lo mismo que verificamos antes, ¿cierto? De cuartos, 8 longitudinales, 24 veces el diámetro de los estribos o 30 centímetros. Nos da el mínimo entre todas estas cosas, 17,6, por lo tanto los estribos cada 15. Y vemos cuánto tenemos entonces de aporte al corte. Phi por B sub S igual phi por A sub B, etcétera. 53,6 toneladas. ¿Ya? 53,6. Aquí estamos. Ya. Ahora sí. Entonces, si se fijan, 53,6, tenemos que el corte, este phi por B sub S, 53,6, es casi igual que el corte máximo. Esperado, ¿cierto? Que el corte esperado es casi igual, por lo tanto, podríamos cumplir con el puro acero. Es una buena práctica hacerlo solo con el acero, lograr ser capaces de tomar este corte. ¿Por qué? Porque cuando se genera esta rótula plástica, el corte, por ejemplo, en este lado, cuando tenemos el momento hacia este lado, la armadura inferior se está traccionando, la superior comprimiendo, entonces no tenemos toda el área de hormigón en compresión. Incluso puede que esté molida, por así decirlo, esa parte de la rótula plástica y estemos perdiendo recubrimiento. Entonces, mejor que ni siquiera pedirle aporta el hormigón de esa zona, sino solo pone el acero para el corte. Entonces, somos capaces de tomar el corte esperado sísmico solo con el acero, 53,6, 53,9, ¿vamos bien? Entonces ahora vemos para el corte estático, que es de 62,5, eso no es una condición sísmica, entonces podríamos pedirle ayuda al hormigón. Vamos a usar V sub C. Entonces vemos phi por V sub C, cuánto nos está aportando el hormigón. Phi por 0,53, raíz de Fc' por B por D, 18,8. Por lo tanto, phi por B sub n va a ser phi por la suma del aporte del acero más el aporte del hormigón, 72,6 toneladas, mayor que el corte último, que era de 62,5. Ok, entonces, la viga, vamos a diseñar, vamos a tener, es bueno aquí. Esta zona donde ponemos, donde esperamos que se forme la rótula plástica, es bueno que sea de 2 veces la altura a cada lado. ¿Ya? Entonces, si vemos la viga que tenemos, es de 80 centímetros, si nosotros vamos dos alturas más dos alturas, ¿cierto? De cada lado, tenemos 3,2 metros. Y nuestra viga de largo tenía 5. Entonces, es tan grande el sector, los sectores extremos, que para eso ya ocupamos la misma armadura en toda la viga. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar el estribo Fi12 más la traba Fi12 cada 150 en toda la viga. Ya podríamos haber ocupado tal vez, em, perdón, no podríamos haber ocupado menos en la parte del medio, ya que el corte, estamos poniendo estos estribos por el corte estático que se genera. ¿Ya? Entonces, eso es por el ejercicio 2. Después, el ejercicio 3. El ejercicio 3, tenemos la siguiente columna sismo resistente. ¿Ya? Nos dicen que es hormigón de nuevo H30, barras A630 420H. Es una columna de 600 de lado, 600 milímetros, digo. La armadura son 16 y 18. Recubrimiento 5 centímetros. El largo de esta columna es 4 metros y tiene una carga axial de 100 toneladas. Entonces, em, ya, vemos la cuantía total axial. Tenemos 16 y 18. El área bruta de 1,13, perdón, el área bruta de 600 milímetros, 60 centímetros por 60 centímetros. Eso nos da una cuantía del 1,13%, que es mayor a un 1%, que es lo que se le pide a algún elemento que trabaja a compresión como una columna, como es el caso. Entonces, ok. La cuantía en flexión, ¿ya? Para la cuantía en flexión, es el área de acero en flexión dividido en el área bruta. El área de acero en flexión, vamos a asumir que se están traccionando todos estos de acá, más estos dos. O sea que el eje neutro está por acá, más o menos. Viendo ese, que es un caso más o menos conservador, nos da que a su vez son 17,8 centímetros cuadrados. Eso asocia a una cuantía en flexión de 5,4 por mil. La mínima era
como calculamos antes, 3,33 por mil. Ok. El, este elemento, si vemos A sub G por Fc' sería la máxima carga que podría resistir este elemento, sin minorar, ¿cierto? El 10% de eso es 90 toneladas. Nosotros tenemos 100. Entonces, estamos trabajando mayor que un 10% de la capacidad absoluta de la sección. Sin reducir, por lo tanto, el elemento podemos decir que está en flexo compresión. No está solo en compresión, o sea, en flexión. ¿Ya? Em, entonces, vemos los estribos de confinamiento. Tenemos que confinar esta armadura. La idea del confinamiento siempre es que solo no depende de las cargas, sino que depende solo de la sección misma, de la armadura, las dimensiones, todo. Y la idea del confinamiento es poder permitirle al hormigón deformarse más que el 3 por mil. ¿Ya? Entonces, el confinamiento, la armadura es simétrica, por lo tanto vamos a confinar igual en todas de las direcciones. Y la idea es tomar por lo menos fierro por medio y después ver los requisitos de la distancia entre barras. Ya y el diámetro de los estribos. Entonces, para el confinamiento, si nosotros tenemos todas las barras que le indica anterior, o sea, 5 por lado, vamos a tomar una por medio, por lo tanto, el espacio máximo entre barras libres tomadas, perdón, serían 25 centímetros, que serían esta de acá al medio, ¿cierto? Tenemos 250 más 125 más 125, estos son 500, ¿cierto? Acuérdense que teníamos 5 centímetros a cada lado de recubrimiento del núcleo. Em, Eso, entonces tenemos 250 acá al medio. Ese sería nuestro espaciamiento máximo. Es menor a 35 centímetros, por lo tanto, ok. El SX, vemos entonces, sería 10 más 35 menos HX dividido en 3, en los términos del confinamiento, 13,3 centímetros. El- la separación de estos estribos de confinamiento es el mínimo entre un cuarto del ancho, 6 diámetros longitudinales y el SX que acabamos de calcular sería el mínimo entre 15, 10,8, 13,3, por lo tanto el mínimo es 10. Vamos a ponerlos cada 10 centímetros. El área confinada serían 2.500 centímetros cuadrados, ¿cierto? Estos 500 por estos 500. Vemos el ASH, este parámetro, 0,3, 0,3 por separación, por H sub C, por la razón entre el área bruta y el área confinada menos 1, por Fc' dividido en Fi. Y esto tiene que ser siempre mayor a 0,09. Esto es el área de los estribos que vamos a poner, ¿ya? 0,9, 0,09 S por HC por Fc' dividido en Fi. Este lado de la inecuación, de la ecuación quiero decir, nos da 3,9 centímetros cuadrados. Este otro lado, 2,68. Esto es mayor o igual que esto, por lo tanto, ok. Necesitamos poner esta área de estribo en confinamiento. Probemos con Fi 12. Fi 12 serían 4 Fi 12. La grieta no sé, que nosotros esperamos que se genere cortaría 4 estribos. Uno, 2, 3, 4 para cada sentido, ¿cierto? Este y este. Por lo tanto, si tenemos Fi 12, 4 Fi 12 serían 4,52 en más que 3,9. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar los 4 Fi 12 que estamos proponiendo. 4 Fi 12 cada cuánto? Cada 100. Lo acabamos de calcular. Y bueno, como les comentaba antes, noten que el confinamiento de la columna no depende de las cargas, solo depende de la geometría. ¿Ya? Entonces vemos con la armadura que le estamos poniendo, ¿cierto? Y sabemos que está confinada, vemos cuál es la capacidad de corte, del corte esperado de esta columna cuando se genere el momento probable, si es que se generase la rótula. La simetría de la armadura, o sea, perdón, tenemos simetría de la armadura, ¿cierto? Entonces momento probable, este sería el de CL, este momento probable de acá es igual al de acá. Entonces, si calculamos el mismo caso que la viga, ¿cierto? Pero sin carga distribuida, si nos paramos en este punto, vamos a tener que el corte esperado, quiero decir, es la suma de los momentos probables, dividido en L, em, con la carga última de 100 toneladas. Nosotros sabemos que cuando se genere el momento máximo, nominal máximo, es cuando alcanzamos el punto de balance, o sea, la carga axial es la carga axial de balance. Por lo tanto, cuando se genere la carga axial de balance, el hormigón va a estar al 3 por mil
y el acero de abajo va a estar fluyendo. Claro, el acero de abajo va a estar fluyendo. Este es el momento probable, por lo tanto, esta deformación acá se calcula con 1,25 veces FI y no FI. ¿Ya? Entonces 1,25 veces FI dividido en E sub S no es 2 por mil, sino que 2,5 por mil. Entonces vamos a tener una deformación unitaria acá de 2,5 por mil, acá de 3 por mil. Eso nos da un eje neutro de 30 centímetros. Si se fijan, antes habíamos asumido que estas barras estaban en tracción y estas también, para cuando calculamos la cuantía axial. Si se fijan, el eje neutro efectivamente está por acá. Ya, esta armadura no se, esto se está comprimiendo, esta se está comprimiendo, esta está prácticamente sin deformarse y esta está deformándose en tracción y esta también. Entonces, la armadura positiva y negativa es 5 Fi 18 a cada lado, ¿cierto? Y las intermedias, AS2, AS3, AS4, son 2 Fi 18. Entonces, para hacer esto más fácil, vamos a tirar estas dos armaduras, las vamos a tirar para abajo. Entonces aquí vamos a tener 7 Fi 18, AS5. Y vamos a subir que todo el resto es cero. Para término de simplificar este ejercicio a mano, ¿cierto? Entonces, em, vemos cuánto es la fuerza en tracción del DCL, ¿cierto? O sea, esta armadura fluyendo, serían 7 Fi 18 por FI, eran 74,8 toneladas. La fuerza en compresión de toda esta sección, sin el acero en compresión, solo el hormigón, sería el C sub C, que es beta 1 por C por B por 0,85 Fc', serían 325 toneladas. ¿Cierto? Y ya que el hormigón de abajo, perdón, el acero de abajo está fluyendo y estamos viendo el corte esperado, sería 1,25 veces la tracción. O sea, calcular esto con FI por RI, 1,25. Serían 93,5 toneladas en tracción, en compresión 325. Entonces vemos el momento probable. Hacemos ecuación de momento respecto a este punto, si no me equivoco. Perdón, hasta este punto. Respecto a este punto de acá. Entonces tenemos. ¿Dónde lo estamos haciendo? Perdón, lo estamos haciendo respecto a este punto. ¿Ya? Entonces tenemos. Lo estamos haciendo respecto a este punto. Claro. Ya. Entonces tenemos. Momento probable sería 1,25 veces la fuerza en tracción. Te subí ese, por así decirlo, lo que acabamos de calcular del acero fluyendo, por el brazo, más C sub C por también su brazo, que sería 30 centímetros, que es el eje neutro, menos beta 1 por C medios, respecto a este punto de acá, claro, serían 79,45 toneladas por metro, momento probable, que es igual arriba y abajo. Entonces, por lo tanto, el corte esperado sería dos veces ese momento probable, o sea, el superior más el inferior, dividido en L, serían 39,7 toneladas. Lo que es capaz de, esta columna está en compresión, por lo tanto podemos pedirle ayuda al hormigón en corte. Phi por B sub C, 0,75 por 0,53 raíz de Fc' por B por D, 20,7. Y phi por B sub S sería 0,75 por 4 phi 12, esos eran los estribos que estamos cortando con la grieta, por FI por D dividido en S, que es 78,4. La suma de estas dos cosas nos da 98,4 y el corte esperado es de 39, por lo tanto, con el corte estamos sobrados. Entonces, la condición de confinamiento fue la que nos controló la definición de estribos, ¿cierto? Aquí estamos pasando por más del doble la resistencia esperada, el corte esperado, por lo tanto, tuvimos que poner tanto estribo, no porque me lo pidiera el corte, sino que para poder generar el confinamiento de la sección. Y para que este momento probable que nosotros dijimos que se iba a producir, dado que probablemente se diseñó esto con algún R, se pueda generar y no fallar en corte de la columna. ¿Ok? Entonces con eso pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número uno. Ya empezamos a subir un poquito el nivel, por así decirlo. Entonces, algo más completo, quiero decir. Tenemos el marco interior de un edificio de hormigón armado, que es el que se indica en la figura. Ya está la sección. Nos dicen que las columnas son de 60 por 60, igual que antes.
y la viga de 35 por 55. El hormigón es G25 y el acero es A630 por A630 420H. ¿Qué tenemos que hacer? Nos piden diseñar la viga exterior del cielo del quinto piso, que es la que se indica en la figura, esa de ahí. ¿Ya? Esta viga está sometida a una carga muerta de 26 kilonewtons por metro y una carga viva de 10 kilonewtons por metro. El diagrama momento es el que nos dan acá. eh, el diagrama momento para carga gravitacional y carga sísmica nos lo muestran. Y el momento para carga sísmica se obtuvo un análisis modal espectral, nos dicen. Entonces, esta es la viga que estamos viendo ahí. Tiene una columna, otra columna. La viga es lo del medio. Eso que se ve ahí son las vigas en corte y la losa. O sea, las vigas que salen del plano. Distancia entre ejes de 7 metros, nos dan el diagrama momento gravitacional, QL cuadrado dividido en 16, QL cuadrado partido en 14 positivo, QL cuadrado partido en 10 para el momento aquí en esta zona, ¿cierto? Ajá. Y el diagrama momento sísmico nos dicen que son, en este, cuando el sismo va por un lado, son 160 kilonewton por metro en este sentido, menos 160, ¿cierto? Para el sismo en el otro sentido, y va de 160 a 200 en el otro sentido. ¿Ya? Partimos a resolver entonces. Las columnas, primero los datos, ¿cierto? De la geometría de lo que estamos viendo. Todo esto de acá, ¿cierto? Las columnas, H sub C, altura de columna, 60, 60 de ancho también, recubrimiento de 2 centímetros. La altura del piso, acá, son 3 metros. Y la altura libre del piso sería em, la altura total menos la altura de la viga. ¿Ya? Entonces serían 240 centímetros, 45 centímetros. La viga, acá están los 55, por eso 300 menos 55, 245. El ancho de la viga, 35 centímetros. El recubrimiento de 2. El largo de la viga son 7 metros, 700 centímetros, pero si le resto la mitad de cada columna, la luz libre serían 640 centímetros. El largo libre de la viga, entre este punto A y este punto C, que es donde efectivamente es viga, por así decirlo. Los materiales, nos dijeron G25, 250 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión, de tensión cilíndrica característica. El FI 4200 del acero, la tensión de última del acero, tensión última, acero refuerzo, 6300, y el módulo YEN, 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Las cargas distribuida muerta nos dijeron que eran de 26 kilonewton por metro, o sea, 2,6 toneladas fuerza por metro, y la carga distribuida viva era de 10 kilonewton por metro, por lo tanto, 1 tonelada por metro. Vamos a hacer esto parte por parte, ¿ya? Entonces, primero nos piden construir una tabla donde se indiquen los momentos de carga muerta, carga viva y carga sísmica en las secciones características, o sea, A, B y C. A, B siendo el punto medio, donde se genera este momento de acá. Ujú. Chuchuchun. Agrega a esta tabla los momentos que se obtienen al utilizar las combinaciones de carga de NSH 3171 para hormigón, ¿cierto? Entonces, el RFD tenemos estas combinaciones. 1.4D, 1.2D más 1.6L y después las operacionales sísmicas. 1.2D más 1L más 1,4E. Lo mismo con menos 1.4E y la combinación de 0,9D más 1,4E y 0,9D menos 1.4E. Por lo tanto, si hacemos para cada sección esto, tenemos los estados en estados puros de momentos, ¿cierto? Em, En la sección A tenemos momento de QL cuadrado partido en 16, lo que vimos recién. Para D, para L y para el momento sísmico, esto se saca, acuérdense, teníamos 16 toneladas por metro, 160 kilonewton por metro, al otro lado teníamos 200 kilonewton o 20 toneladas de fuerza, y este punto de acá hay que sacarlo por tales, ¿cierto? Respecto al, no es el punto medio, ¿cierto? Y este diagrama de momento no es simétrico, por lo tanto, cuando estamos acá, tenemos cierto momento acá. Em, Eso. Entonces, la sección B, calculado a través de relación de triángulos, nos da el momento sísmico de 2 y las otras cosas ya las calculamos. Si combinamos, llegamos a estas cosas de acá. ¿Cierto? Hay que ir sumando y combinando, ¿cierto? Entonces tenemos estos momentos. Si se fijan, el más alto
Tenemos 45 toneladas de fuerza por metro. Negativo, para armadura superior. Em, ya, pues. Determina el acero de flexión superior e inferior que se requiere en cada sección, A, B y C de la viga, considerando que es una viga rectangular, no vamos a ayudarnos con la losa, ¿cierto? Como si fuese una viga T, y asumiendo que el recubrimiento de la viga es de 50 centímetros. Perdón, que la distancia al eje de la barra más extrema con respecto al eje superior es de 50 centímetros. Vamos a hacer esto en una tabla, colocando el acero, el área de acero requerida en una tabla, y el área de acero se puede estimar despreciando el acero en compresión, utilizando la expresión que teníamos antes, AS por FI de menos A medios, para estimar, ¿ya? Em, ya, y como condición de diseño, y asumiendo que vamos a diseñar algo controlado por tracción, una viga flexión, ¿cierto? Tenemos que cumplir con esta relación de acá. Como siempre, phi por mn tiene que ser mayor o igual a mu con phi igual a 0,9. El mn lo vamos a calcular así, ¿cierto? El área de cero estimado, ya. Despejamos entonces la cuantía con esto de acá. Sabemos que AS igual a rho BD, tenemos estas cosas de acá. Entonces, para cada sección tenemos su zona inferior y superior, ¿cierto? Tenemos que sacar el máximo momento como valor absoluto de la zona inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, ¿cierto? El más negativo y el más positivo, por así decirlo, para cada sección, ¿cierto? Entonces, tenemos los MU de esto de acá. Al lado, entonces, vemos cuál es el área de acero requerida con la cuantía. ¿Cómo calculamos esta cuantía? Con Solver haciendo esta ecuación de acá. Haciendo em, eso. Tenemos, listo, ya. Entonces, el área de acero requerido para cada sección, ocupando esta igualdad acá arriba, tenemos que la sección A nos piden estas de acá, ¿cierto? Sí, para unir cada una nos pide máximo 28,27 centímetros cuadrados. ¿Ya? Vemos cuánto sería el eje neutro. ¿Cuánto sería, claro, el tamaño del bloque Whitney, por así decirlo, ¿cierto? Tamaño del bloque Whitney, con eso sacamos el eje neutro, con eso podemos sacar cuánto es la deformación unitaria de la barra de acero más lejana y ver si es que está fluyendo o no, si es que es mayor a un 2 por mil. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas cosas, todas son mayores que que el 5 por mil, quiero decir, ¿verdad? Entonces todas están fluyendo. Entonces podíamos ocupar específicamente esta ecuación. Ya. Después, la parte C. Tenemos las barras de acero requeridas, el área requerida, perdón. En la parte C, selecciona entonces la armadura longitudinal en las tres secciones de la viga, A, B y C, notando que el diámetro de las barras longitudinales está restringido por el ancho de la columna para proveer una longitud de desarrollo adecuada en la unión viga-columna. Em, ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos que, miren, creo que aquí se ve bien, ya, acá. Yo tengo mi momento máximo que se me va a generar en esta cara. Por lo tanto, la armadura tiene que poder desarrollarse acá adentro. ¿Ya? No me va a dar un LD, tal vez me dé un LH. No creo que me dé un LD, digo. Tal vez me va a dar un LH con gancho. Entonces tengo que asegurarme que las barras que yo ponga, el LH quepa dentro de esta columna. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Aquí. Ya. Chun, aquí. Entonces, los siguientes límites tenemos que el área tiene que ser menor a 0,05, 0,025 digo, veces el área bruta, B por D. No podemos poner más armadura que eso en flexión. Y el área mínima tiene que ser esta, 0,8 Fc', dividido en FI por el área bruta, y tiene que ser mayor a veces a 14 FI, la cuantía, ¿cierto? O el área, si es que calculamos si multiplicamos por el A sub G, nos da el área cero. Si no tuviésemos estos términos, nos daría la cuantía, es lo mismo. Entonces, tenemos la tabla de arriba para cada sección, A, B y C.
inferior y superior. El momento último máximo, ¿cuánto área de cero yo calculé? Que es la que calculé ahí arriba, ¿cierto? Para la ecuación de momento. ¿Cuánto es el máximo de área de cero que puedo poner, según lo que calculé acá? ¿Cuánto es el área mínima que tengo que poner? Vemos, el máximo era 43,75, el mínimo 5,83. Todo lo que pusimos está dentro, sin contar este obviamente, que no nos pedía armadura en flexión, por lo tanto igual le vamos a poner la mínima. Em, Eso, entonces, ¿cómo elegimos las barras? El área colocada, aquí está. Vamos a poner estas barras. Los sectores laterales, A y C, vamos a poner barras de 18, 2 y 18, 2 y 25. En el área inferior, en el área superior, 6 y 25, directamente. En B y C nos pide menos flexión, por lo tanto vamos a poner 2 y 25 a cada lado. Y en la zona C vamos a poner la misma armadura, si se fijan. 2 y 18, 2 y 25 y 6 y 25. Todas esas áreas que pusimos son menores que mayores que la calculada, quiero decir, que la que nos pedía para poder cumplir con el momento. Entonces, con esto estamos bien. Ya. De la tabla anterior, para leerle un poquito de estos, podemos concluir que el diseño no es del todo óptimo desde el punto de vista de resistencia. Por ejemplo, no sé, pues nos pedía, por decirles, a ver, área calculada. Aquí nos pedía 19, le estoy poniendo 30. Aquí nos pedía 8, le estoy poniendo 9,8. Aquí estoy más justito, en los extremos no tanto, ¿cierto? Em, y la idea es que esto sea fácil de construir, ¿cierto? Entonces estamos ocupando dos tipos de barra, 2Fi18 o sea, Fi18 y Fi25, y repitiendo armaduras también. O sea, en la sección del medio estamos poniendo la misma arriba y abajo. En la sección lateral estamos poniendo también las mismas arriba entre la zona A y la zona C. Quiero decir, o sea, toda la viga tienen sus extremos 2Fi18 y 2Fi25. Y en las partes de abajo, 6 y 25 directamente. O sea, la parte superior, quiero decir. 6 y 25. Em, Vamos a ver más adelante, vamos a ocupar estas mismas barras, pero para que cachen que nos sirvió haber elegido estas barras. Ya porque estamos poniendo una pura capa de acero, ¿cierto? 2Fi18 más 2Fi25, 6Fi25, etcétera. Em, ya, ya, entonces vamos a verificar la resistencia para un comportamiento dúctil. En general, uno pone que el momento positivo la resistencia nominal positiva sea mayor o igual a la mitad de la resistencia nominal negativa en la cara de la columna. Y aparte que la resistencia en cualquier sección de la viga, tanto positiva como negativa, sea mayor que un cuarto de la máxima. Entonces vamos a ver que lo que pusimos tenga sentido con eso. Ya entonces, para cada sección, esto en cada sección, ¿cierto? A, B y C. El momento positivo era 29,1, la resistencia negativa 55,7, al medio teníamos lo mismo, ¿cierto? Y después al otro lado tenemos lo mismo que en la sección A. Momento, entonces las caras de la columna. Momento em, positivo, sea por lo menos la mitad que el momento negativo. Vemos cuál es la relación entre estos dos. Vemos que es mayor a 0,5, 0,52, por lo tanto estamos ok. Y después vemos el momento mínimo en toda la sección es 19,5. Y vemos que es mayor que un cuarto veces el momento máximo. Un cuarto sería 0,25, ¿cierto? Aquí nos dio 0,35. Por lo tanto, el mínimo que estamos poniendo es más de un 25% del máximo. Ok. Verificamos la colocación y los espaciamientos de la armadura. Todas las cosas que hay que ir verificando. Normalmente nos piden que la altura, por aquí lo está escrito, la altura de la columna, perdón, que 20 veces el diámetro de la barra sea menor que la altura de la columna. Esto es cuando estamos em, hablando de una unión viga-columna para poder nosotros generar el LH, es una recomendación. Entonces vemos si la cumplimos. H sub C dividido en D sub B es 24, nos pedía que fuera mayor a 20, por lo tanto, ok. El phi 25, que es el que pediría el LD o el LDH más largo, ¿cierto? En vez del phi 18, vemos directamente el phi 25.
Bueno, el diámetro es de 2,5, es una barra normal, y el LDH, si lo calculamos, es 50 centímetros. La columna tenía de altura 60 centímetros. Si le restan un recubrimiento, tendría 55 centímetros, por lo tanto, el LDH, lo que se mete dentro de la columna, para hacer el gancho, se puede colocar sin problemas. Entonces, por eso, una barra mayor a 25 no habríamos podido poner. El espaciamiento después. Teníamos un recubrimiento de 2 centímetros. Estribos, vamos a ocupar FI12, ¿cierto? Teníamos en el peor caso 6 barras FI25. Por lo tanto, el espacio que ocupaban 6 barras son 15 centímetros, 6 por 2,5. Por lo tanto, el espaciamiento libre entre barras, si yo veo el ancho de la viga y le resto todas estas cosas, dos recubrimientos, dos estribos y todo el espacio de las barras, nos queda 2,72 centímetros. Y ese máximo, el espaciamiento tiene que ser mayor que el diámetro de las barras que estoy ocupando y mayor que 2,5 centímetros. Y es el caso, 2,72. Por la parte D, nos piden determinar el momento probable de la viga anterior, ¿cierto? Para momento positivo y negativo en los dos extremos de la viga, y utilizando el método de diseño por capacidad que considera la CI para el diseño de viga en pórticos especiales, se los voy a mostrar más abajo, determinar el diagrama de esfuerzo de corte en la viga para el sismo actuando en las dos direcciones. Entonces, para calcular el momento probable, vamos a multiplicar, o sea, perdón, esto de acá, esto es el momento probable calculado como Dios manda, por así decirlo, 1,25 FI por, o sea, toda la ecuación, ¿cierto? Considerando la afluencia esperada. Nos da 36, 68,3 en cada cara, que es donde yo voy a ver el momento probable, ¿cierto? Espero que se generen las caras de la unión viga-columna. Momento probable positivo o negativo es igual, tenemos la misma armadura, acuérdense. Y si yo calculo 1,25 veces el momento nominal que tenía antes, me da esto de acá. Fíjense que es re parecido. 36,4, 36, 69,6, 68,3, etcétera. Entonces, esto es un buen aproximado. Determinamos entonces el esfuerzo de corte en los extremos de la viga. Esta es nuestra viga, este va a ser el DCL, ¿cierto? Momento probable en una sección con el área cero superior, en este caso fluyendo, y acá comprimiéndose, en este caso al revés. Ujú, y la carga distribuida. Entonces el corte esperado va a ser momento probable 1 más el 2 dividido en el largo libre, más o menos, ¿cierto? Dependiendo de la sección del signo de esto, el corte. El corte generado por la carga distribuida, digo. Entonces, la viga está armada simétricamente, por lo tanto, para cada lado que yo empuje, esta cosa va a tener el mismo momento probable, porque el momento probable positivo acá es el mismo que el momento probable positivo acá, ¿cierto? Porque yo puse la misma armadura. Entonces, para la dirección hacia la derecha, nosotros vamos a tener que el corte máximo esperado sería con el más, ¿cierto? 29,5 toneladas, y el corte mínimo esperado sería para el otro lado, 3,1 toneladas. Respecto a estos dos, B1 y BE2. Hagan la ecuación para los dos lados y se van a dar cuenta que les sale esto. Para el símbolo en la otra dirección pasa lo mismo al revés, po, 3,1 y 29,5. Entonces, los diagramas de fuerzas de corte son estos de acá. Para la dirección positiva tenemos 29,5 a un lado y al otro lado 3,1 negativo, ¿cierto? Para el otro lado. Y para la símbolo dirección negativa, al revés. ¿Ya? Otra parte es, determina si la viga tendrá rótulas plásticas reversibles o no. Entonces, para que ocurra eso, para que ocurran que las rótulas plásticas sean reversibles, lo que se tiene que cumplir es que el momento probable positivo y el momento más el momento probable negativo, quiero decir, sean mayores a UL cuadrado medios. Esta es la condición. Entonces, evaluamos. La suma de los momentos probables es 104,3, UL cuadrado medios sería 84,4. Por lo tanto, esto es mayor que esto, sí se generarían las rótulas reversibles. Si lo vemos para el otro lado, pasa lo mismo. Nos piden ahora diseñar la armadura de corte en la zona. En la zona rótula plástica, quiero decir, y fuera de la rótula plástica. En la zona de la rótula plástica, nosotros vamos a definirla como
la zona comprendida entre la cara externa de la columna y dos veces la altura de la viga, 2H. Entonces, si vemos, la viga era de 55 centímetros, por lo tanto 2H 110 es el largo de la rótula plástica. Y vamos a verificar si es que el hormigón aporta a este corte esperado o no. Perdón, si podemos considerarlo para resistir el corte esperado o no. ¿Ya? Para que eso suceda, tenemos que como teórica, como conceptualmente quiero decir, esta sección tiene que estar en, en alguna compresión considerable, por así decirlo. ¿Ya? Entonces vamos, el P sub U tiene que ser menor a sub G por Fs' dividido en 20. Vamos a considerar que eso se cumple y que el momento probable, esto de acá, si pasa en el L para el otro lado, es la suma de los momentos probables mayor o igual que QL cuadrado partido en 2, o sea, que sea rótulas plásticas reversibles. Ya verificamos que se cumple. Entonces, ya que el, las, la, la carga en compresión de la viga de sub U, vamos a considerar que es menor a un 20avo de la resistencia máxima en compresión que podría tener la viga, a sub G por Fs', sin reducir, ¿cierto? No tenemos cargas prácticamente horizontales en esta cosa, salvo las cargas sísmicas. Entonces, no tenemos compresiones en la viga, por lo tanto, no vamos a considerar el aporte del hormigón. B sub C igual cero, que es lo que generalmente ocurre en las vigas. Entonces, el corte esperado lo tenemos que tomar solo con armadura de corte. Entonces, la condición de diseño que vamos a tener que phi por B sub n, que se calcula así, ¿cierto? Tiene que ser mayor a B sub U. Por lo tanto, despejando la sub B, tiene que ser mayor o igual que esto de acá. B sub U por S dividido en phi, que es 0,75, FI por D. Ujú. Ya, esto es la condición que tenemos que cumplir. Por ser una zona disipadora de energía, rotoplástica, ¿cierto? Una viga de hormigón, tenemos que cumplir con estas condiciones, que la separación máxima tiene que ser el mínimo entre un cuarto de la altura de la viga, lo que vimos antes, ¿cierto? 6 veces la barra longitudinal, el diámetro, y 15 centímetros. Entonces, la altura útil de la viga eran 50 centímetros, la barra longitudinal más grande que estamos poniendo, 2,5, por lo tanto sacamos el espaciamiento de cuartos y 6 veces la barra longitudinal, da 12,5, 15 y 15, por lo tanto el espaciamiento tiene que ser menor a 12,5. Lo típico es ponerlo cada en términos da 5, da 10, algo así. Entonces lo vamos a poner a 10, por facilidad. ¿Cierto? Considerando un estribo, entonces, phi 10, vamos a considerar, ya tenemos el espaciamiento de 10 también, centímetros. Vamos a despejar al área de cero que nos pediría. Tenemos que el diámetro del estribo, 1 centímetro, un área de 3,14 centímetros cuadrados. El corte esperado serían 29,5 toneladas. El corte estático, si se fijan, si se acuerdan, quiero decir, corte esperado, perdón, corte esperado, aquí lo tengo, C242, aquí está, corte máximo esperado, 29,5 toneladas. ¿Ya? Y el corte estático, creo que lo dejé anotado por ahí. No, no lo dejé anotado, pero este es mayor. El área requerida entonces por este corte serían 1,87 centímetros cuadrados. Nosotros estamos poniendo 3,14 centímetros cuadrados, por lo tanto cumplimos con un FU de 0,6. La zona de la rótula plástica entonces vamos a requerir estribos Fi 10 cada 100. Estribos Fi 10 cada 100 ya. Y fuera de la rótula plástica, si podemos considerar el aporte del hormigón, entonces vamos a tener la siguiente expresión, que el Phi por B sub n tiene que ser Phi por el acero más el hormigón. Entonces, a 2H de la columna, o sea, cuando salimos de la rótula plástica, si leemos el diagrama de corte, tenemos 24 toneladas, que es el máximo que tenemos en toda la zona fuera de la rótula plástica. Entonces, para este B sub U vamos a diseñar. Diseñamos todo el mando central para este corte, asumiendo que lo vamos a tener ahí. ¿Ya? Entonces, el B sub C es 14,67. De los estribos que estamos poniendo, tenemos que, o sea, resistir con estribos, más bien dicho,
17,3 toneladas, que sería despejar de acá este término de acá, B sub S. ¿Ya? Tenemos que resistir 17,3 toneladas con esto de acá. Entonces, evaluamos los límites del espaciamiento. Sabemos que el B sub S, por una parte, tiene que ser menor a este término de acá, 29,3. Em, el máximo, estamos poniendo 17,3, pidiéndole 17,3, digo. ¿Ok? Vemos el espaciamiento máximo entonces. El espaciamiento máximo es el mínimo entre D medios y 60 centímetros. Vamos a ocupar D medios, que serían 50 partido en 2, 25. Vamos a considerar un espaciamiento de 15, ¿ya? Este sería el máximo, acuérdense. Y con el 15 nos da un FU de 0,79, porque nos pide un área de cero mínima, que es esto de acá, área de corte mínima, 0,2 FC', raíz de FC', digo, por esto de acá, que tiene que ser mayor a 3,5 veces, etcétera. El área de cero mínimo, 0,44, estamos poniendo 1,24. O sea, perdón, nos pide 1,24, quiero decir, y estamos poniendo 1,57. Ok. Vamos a poner un puro cerco, un puro estribo, Fi 10. 0,79 tenemos. Si hubiésemos tenido un espaciamiento, a ver si lo tengo automático esto. Si hubiésemos tenido un espaciamiento, puesto, quiero decir, un espaciamiento de 20 centímetros, no dábamos con el corte, siendo que el máximo era 25. Por eso se ponen 15. ¿Ya? El esquema armado, por lo tanto, para esta viga va a ser en la rótula plástica, que sería dos veces la altura, o sea, 1100 centímetros, 110 centímetros, quiero decir. Ujú. Vamos a tener estribos, dos estribos Fi 10 cada 100, que es lo que calculamos al inicio para el confinamiento de esta zona, por el corte esperado, quiero decir. En la zona central vamos a tener estribos Fi 10 cada 150. Esta zona central mide 4200 milímetros. Y en la otra zona, estribos Fi 10 cada 100. Y esta es la armadura que estamos poniendo. 6 Fi 25 superiores y 2 Fi 18 más 2 Fi 25 a cada lado. En la zona central estábamos poniendo, si no me equivoco, solo los 2 Fi 25. Es lo que necesitábamos. Déjenme revisar si efectivamente teníamos eso. Aquí, claro, 2 Fi 25 es lo único que nos pide esta viga en la zona central. Y entonces, em, eso, si se fijan acá en esta zona central nomás, vamos a tener, o solo le estamos pidiendo ayuda, más bien dicho, a las barras de las esquinas, por así decirlo, podríamos decir que esas son las 2 Fi 25. Y las del medio son las que se desarrollan hacia acá y hacia acá. Entonces, con este armado, vamos a tener un armado simple. Después, el último ejercicio. Problema 2. Problema 2, tenemos un marco, el mismo marco interior del edificio, el problema que acabamos de ver. ¿Ya? Vamos a ver la columna del tercer piso indicada en la figura, que es esta de acá. ¿Ya? Ujú. Nos piden ver la carga axial debido a la carga muerta, carga viva y carga de techo y carga sísmica. Para estimar la carga gravitacional, las D, la L, etcétera, para estimar, considera la luz libre de las vigas y que existen vigas transversales, una para cada lado de la columna, que tienen la misma longitud que las vigas longitudinales. Les voy a mostrar cómo ver eso. Ahora, para estimar la carga muerta, incluye el peso propio de la columna y desprecia el peso propio de la fachada, eso no me importa ahí. No reduzca la carga viva por concepto de áreas tributarias, porque uno puede reducirla, ¿cierto? Y considere 4 kilonewton por metro para la carga viva de techo. Les voy a mostrar cómo. Estimar la fuerza axial sísmica, para estimarla, digo, utilice el concepto de análisis plástico, que no es un procedimiento que requiera la CI, pero les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y para estimar los momentos probables de las vigas, considere que la armadura de las vigas son 6 Fi 25 superior, 4 Fi 25 inferior, y que el, el espacio libre, o sea, el espacio útil de la viga, quiero decir, la altura útil son 50 centímetros. Luego, construye una tabla con la carga axial última según las combinaciones de carga, las mismas que antes, la NSH 3171, e indique qué combinación de cargas produce la fuerza axial máxima y qué combinación produce la fuerza axial mínima. La carga sísmica la vamos a sacar de un análisis plástico para las columnas, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a, para la combinación de NSH 3171, no vamos a multiplicar por 1,4 la fuerza sísmica. Ya, y les voy a mostrar, cuando veamos eso, les voy a
meterme un poquito más al detalle con eso, voy a reforzar la idea. ¿Ya? Pero las combinaciones son estas, de NSH 3171, ¿cierto? Esta de acá. Y nuestro marco es este. Vamos a ver esta columna. Tenemos espacios de 7 metros, 3 metros de altura de piso, por lo tanto 2,4 libres. Y este es el diagrama de momento sísmico para la columna. Va de 180 kilonewton metro a menos 180. Irreversible. ¿Cierto? O sea, 18 toneladas de fuerza por metro en cada sentido. ¿Ya? Datos, entonces, dimensiones, lo mismo que antes. Las columnas son de 60 por 60, recubrimiento de 2, altura libre de piso de 240 porque la altura total es 3 metros. Las vigas, lo mismo que antes, 55, 35, de altura y ancho, recubrimiento de 2, largo libre de la viga, o sea, perdón, largo de la viga 7 metros, largo libre 640 centímetros. Ya. En materiales, G25, por lo tanto, lo mismo que antes. Tensión última. Última. Acero de refuerzo. Y tensión de fluencia, módulo Young. Y aquí están las cargas. Carga muerta de 2,6, carga viva de 1, carga de techo de 0,4. Y nos pidieron considerar el peso propio del hormigón para las columnas. ¿Ya? Entonces las combinaciones son estas. Acuérdense, vamos a ver la carga sísmica, la vamos a estimar con el análisis plástico, por lo tanto no es 1,4 y es un E en las combinaciones sísmicas. Entonces, esto estamos viendo el corte en planta del edificio. Los cuadraditos son las columnas, las líneas son las vigas. Entonces, estamos asumiendo nosotros que vamos a repartir la carga así. Para esta columna de acá, que es una columna interior, ¿cierto? No de borde, le va a llegar este cuarto de losa para acá y este cuarto de losa para acá. Este cuarto se va para allá, este cuarto se va para allá, este cuarto para allá, este cuarto para allá, etcétera. Entonces nos llegan estos dos. Teníamos 7 metros acá, eh, 7 metros acá, si no me equivoco. Entonces, el área churada corresponde al área tributaria que descarga en la columna estudio. Conforme a la información recibida, se tiene que la columna será solicitada por 1,5 veces la longitud de la viga. O sea, em, yo tengo media viga para acá, media viga para acá, media viga para acá. Por lo tanto, esta área tributaria es lo mismo que agarrar la carga que le llega a esta viga por 1,5, ¿cierto? Entonces sería así. Las cargas por piso, entonces. Cargas muertas. La carga muerta indicada considera todos los pesos muertos de los elementos estructurales a excepción del peso propio de la columna, que lo tenemos que sumar. Entonces, el largo tributario son la luz libre, 6,4 metros. La carga axial debido al peso muerto serían 6,4 metros. 1 por I 59. Déjame asegurarme que tenga todo bien aquí. Claro. Ya, ahí está. Largo tributario. Carga axial debido al peso muerto, 16,64. Carga axial debido al peso propio de la columna, 2,7. Sería el área de la columna por la densidad del hormigón, etcétera, en 2,7 toneladas. Cargas vivas serían 6,4 toneladas. Carga de techo serían 2,56 toneladas. Entonces, ya, cargas sísmicas. Vamos a considerar el método de análisis plástico. Entonces, el análisis plástico considera que vamos a desarrollar un mecanismo plástico de falla, que les voy a mostrar esta figura acá. Ya, y asumimos que tenemos una estructuración del tipo viga débil, columna fuerte. Entonces, las solicitaciones axiales generadas por los cortes esperados, porque viga débil, columna fuerte, quiere decir que cuando entre las cargas sísmicas se va a generar las rótulas plásticas en las vigas y no en las columnas. Por lo tanto, vamos a tener puros momentos, todas estas situaciones donde vamos a tener estos cortes esperados. ¿Ya? Y todos estos cortes plásticos los tiene que resistir la columna. ¿Cierto? Si tenemos el edificio que nos va para el lado, se generan todos los momentos plásticos y todas esas cosas, se generan todos estos cortes esperados que hay que resistirlos por compresión de la columna. A eso se refiere con análisis plástico, en este caso, quiero decir. Em, Eso. Entonces, en este caso de acá, tenemos que la carga P va a ser la suma, pero en tracción, ¿cierto? De todos estos momentos, más la carga vertical que le llega a la columna,
Y en este caso acá, la carga axial va a ser la suma de todos más la carga axial que le llega a esa columna. En este caso la de acá, ¿ya? La carga del aquí, la carga distribuida, esta, la vamos a considerar como cero porque ya la consideramos dentro de las cargas muertas y sobrecargas que escribimos antes. Ya no tenemos una extra, por así decirlo. Entonces, después, los momentos probables son definidos conforme a las armaduras indicadas, considerando una resistencia de sobrefluencia igual a 1,25 veces la fluencia nominal del acero. O sea, vamos a calcular esto perdón, fue calculado el momento con 1,25 veces FI, momentos probables. Entonces tenemos, para cada viga tenemos que el momento probable superior es de las 4,25 para la armadura inferior, ¿cierto? 47,1 toneladas por metro, 6,25 arriba, por lo tanto 69,1 toneladas por metro. El corte esperado, positivo, 18,2, ya que tenemos W igual cero, ¿cierto? Lo mismo para los dos lados, 18,2 toneladas. Entonces, em, la columna que estamos viendo en consideración es esta de acá. Por lo tanto, esa columna descarga este piso, este, todo para arriba, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más este mismo piso, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿cierto? Entonces, aquí está, son 8 pisos. Por lo tanto, la carga muerta va a ser 8 veces la carga de cada columna, ¿cierto? La carga viva va a ser 7 veces, o sea, 8 menos 1 veces. ¿Por qué? Porque la de más arriba es el techo, entonces no es la misma carga viva, ¿cierto? Entonces tenemos 44,8 y después la carga de techo, una vez la carga de techo, ¿cierto? Tributaria. Este 625 lo tenemos bien anotado, sí. Ya. Y las cargas sísmicas serían entonces los cortes. La carga sísmica viene del análisis plástico, por lo tanto, en los cortes esperados, la suma de los cortes esperados. 8 pisos para arriba o 8 pisos en corte negativo, o sea, en corte hacia la otra dirección. O sea, vamos a tener una carga de 145 o de menos 145. Y aquí lo que les comenté antes, ¿ya? Entonces, las cargas axiales últimas combinadas son estas de acá, los estados puros y las combinaciones, ¿ya? Em, Eso. Después, para la parte B, los momentos sísmicos en la columna provenientes de un análisis modal espectral, de ahí sacamos los momentos, acuérdense. Cuando el sismo actúa en la dirección del marco, se muestra en la figura original. Teníamos un diagrama de momentos, ¿cierto? Que se iba de 18 toneladas fuerza por metro a cada lado. Los momentos en la columna para carga gravitacional se pueden estimar a partir de los momentos gravitacionales de las vigas calculados en el problema anterior. Asuma que el momento de la viga se reparte uniformemente entre la columna superior y la columna inferior de la unión viga-columna y construye una tabla que indique los momentos últimos de la columna para cada una de las combinaciones de carga. Y vamos a colocar la carga axial última que corresponde a cada una de estas combinaciones. Agrega en la tabla anterior las combinaciones sísmicas que se obtienen al calcular el momento último utilizando dos metodologías distintas. Son 8 combinaciones en total, ¿cierto? 4 para cada caso. Los casos a considerar son, em, vamos a ir detalle a detalle, se los voy a leer primero, ¿ya? Primero vamos a considerar momentos últimos si se aplica el factor de sobreresistencia de las vigas y momentos MU requeridos para que se cumpla el criterio de columna fuerte, viga débil, que dijimos que se iba a cumplir. El factor de sobreresistencia, como este phi sub O, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a eso? El factor de sobreresistencia lo puede estimar con la viga que llega a la columna utilizando esta expresión. Momento probable, la suma de los momentos probables dividido en la suma de los momentos últimos y utilizando los momentos últimos de la viga, ¿de dónde los sacamos? Los que calculamos en el problema anterior. Ya, entonces aquí tenemos un resumen con las cosas que hicimos. Los momentos de estados puros serían estos de acá. Momento de la carga D. em, ya, aquí está. Acuérdense, del ejercicio anterior, aquí está. Nosotros teníamos QL cuadrado partido en 16 a un lado, QL cuadrado partido en 10 al otro.
nos dicen que esta viga reparte mitad para arriba, mitad para abajo del momento. Entonces tenemos momento muerto, QL cuadrado partido en 16 por 0,5, la mitad. La carga viva lo mismo. La carga de techo no tenemos, ¿cierto? Porque estamos viendo la viga del piso 5 si no me equivoco. Y los momentos de la columna llevan de 18 a menos 18, acuérdense, toneladas metros. Ah, y aquí está el diagrama momento del que les comentemos. QL cuadrado 16, QL cuadrado partido en 10. Estos son los más grandes. Ya. Para cada combinación de carga, entonces, vamos a tener los siguientes pares de solicitación. P y M, porque estamos viendo una columna, entonces vamos a ver la flexo-compresión. Los estados puros tenemos esto de acá, y las combinaciones de la 3171 esto de acá. Fíjense, con las combinaciones que definimos antes. 100, L190, ¿dónde la dejé? Ahí está. Ya. Estos momentos vienen de un análisis modal espectral, nos dijeron. Entonces, vamos a amplificar esas solicitaciones por el 1.4, del 1.4E, acuérdense para el RFD. A diferencia de las cargas axiales. Esas PU no. Los momentos sí. Los P los sacamos de un análisis plástico, acuérdense. Entonces, ahora sí, momentos considerando el factor de sobreresistencia. Del problema anterior, teníamos los siguientes momentos últimos para cada combinación. Para el extremo izquierdo lo vamos a hacer en este caso, ¿cierto? Porque teníamos esa columna, la columna del lado izquierdo. Teníamos estos momentos que los sacamos del problema anterior, y el problema uno. Estos momentos de acá. Entonces, vamos a considerar un factor de sobreresistencia promedio. Vamos a sumar los momentos probables, positivos y negativos de la sección que estamos viendo, y los vamos a dividir por la suma de los momentos últimos, positivos y negativos, obtenido el análisis estructural. Em, un análisis más detallado pues, debe considerar la dirección de la acción sísmica, o sea, verlo para un lado y para el otro. En este caso, para hacerlo más fácil, sumamos, ¿no? Entonces, para la combinación 3 y 4 tenemos los momentos probables, que están aquí más arriba, donde los dejé. Aquí están los momentos probables, la suma en valor absoluto, o sea, la suma más bien dicho, ¿cierto? Porque ya están los dos en valor absoluto, dividido en la suma, ahora sí, en valor absoluto, de estos de la combinación, 33 y 12, para la combinación 3 y 4. Vamos a considerar estas dos. Tenemos un factor de 2,59, para las 5 y 6 también tenemos 2,59. Entonces, estos factores los aplicamos a los momentos productos de la acción sísmica, estos momentos de sobreresistencia, que es lo máximo que podría llegar, por cierto. O sea, las sacamos las cargas axiales de un análisis plástico, viendo los momentos probables de las vigas, ¿cierto? Y con el corte que, esperado que le puede generar sobre la columna. Y los momentos de aquí los teníamos de un análisis modal espectral. ¿Ya? Pero nosotros, para casos sísmicos, aquí nosotros necesitamos que esto se acerque al momento probable. Que estos sean los momentos probables, más bien dicho, no los momentos de diseño con cargas reducidas. Por eso lo amplificamos por el factor de sobreresistencia. Entonces multiplicamos estos momentos que tenemos acá por nuestro factor de sobreresistencia. Y ahí no estamos yendo a las resistencias esperadas de los elementos. Y vamos a comparar con si es que la columna es capaz de tomar esto, ¿ya? Entonces, tenemos esta última tablita, P sub U y M sub U. P sub U viene de un análisis plástico y los M sub U vienen del análisis modal espectral amplificados por el factor de sobreresistencia. Y esa es nuestra tabla A. Después, para la parte B, momentos para que se cumpla con el criterio de viga débil, columna fuerte. Para que se cumpla el criterio, tenemos que la suma de los momentos nominales en la columna, o sea, el momento nominal de la columna, tiene que ser mayor a 6 quintos o 1.5, 25 veces, digo, el momento nominal de las vigas. Ya, entonces, MNC, aquí está, pues, suma de momento resistente nominal de las columnas, evaluada en la cara de la unión viga-columna. Y MNB, suma de momento resistente nominal de las vigas, evaluada en la cara de la unión viga-columna. Nosotros, para cada lado de cada sismo, tenemos los momentos nominales que calculamos antes. Momento en viga con sismos nominales, no probables ni nada, acuérdense. 37.9, 56.1, momento en viga con sismo actuando en dirección negativa y positiva, y los momentos nominales de la columna para que se cumpla.
tenemos que tener 6 quintos de esto de acá arriba, ¿cierto? Entonces, el momento nominal en la columna debiese ser positivo, debiese ser 22,74 y el negativo 33,66. A esto deberíamos llegar. Entonces, armamos los siguientes pares. La carga, aquí está, la carga sísmica, miren. Combinaciones, ¿dónde se los puedo mostrar? Em, Armamos la tabla considerando las cargas últimas que ya calculamos y los momentos que debiese, la resistencia que debiese tener la columna, más bien dicho, para cumplir este criterio. Entonces, por ejemplo, no sé, si nos vamos acá, vamos a tener, ¿dónde se nos muestra? C240, aquí está. Ya, la carga en esta combinación es 1,2D más F81, pues las tengo anotadas acá arriba. Aquí está. Ya, entonces, 1,2 veces la carga muerta más L, una vez la carga viva más, si se fijan, esto es momento último igual a todas estas cosas, ¿cierto? Más la resistencia que debiese tener esta columna dividido por 0,9. 0,9 veces sería el phi. Entonces a la larga yo tengo phi por mn igual a la suma de estas cosas. Por eso cambio de lado el phi por mn para, le sumo el phi por mn, por así decirlo, para ver cuál sería el mu. ¿Ya? No sé si le hace sentido eso, pero esa es la idea de eso. Entonces así armamos esta tabla de acá. ¿Ya? A la larga sumando como carga sísmica, por así decirlo, lo justo para que lleguemos al phi por mn. Teniendo las cargas, ya las dos tablas, considerando los dos criterios que le habíamos dicho, ¿cierto? El primer criterio era considerando sobre resistencia y después el segundo criterio era para que se cumpla el criterio columna débil, no, o sea, viga débil, columna fuerte. Por último, vamos a hacer la flexocompresión, el diagrama de interacción. O sea, lo mostramos. Suponga que la armadura longitudinal de la columna es 16 φ 25, 4 barras en las esquinas y 3 laterales en cada lado, o sea, 5 por lado. Grafique la curva de interacción, aquí la tengo acá abajo, y verifique si el diseño cumple para todas las combinaciones que hicimos anteriormente. Note que las combinaciones considerando la sobreresistencia de las vigas no es requerido por el código CI. Lo que hicimos acá para la sobreresistencia no te lo pide la CI. Lo estamos haciendo igual, para ver cómo andamos. Este es el diagrama de interacción, entonces de la columna que le acabo de mostrar. El rojo es el nominal, el azul el reducido, y las combinaciones están acá dentro de los puntitos, siendo que los verdes son los con sobreresistencia, las combinaciones con sobreresistencia, quiero decir, las cafés, para que se cumpla el criterio viga débil, columna fuerte, y las azules son las cargas gravitacionales. Entonces tenemos esto de acá. Si se fijan, tenemos para todas las combinaciones, incluso las gravitacionales, tenemos alta carga axial, estamos sobre el balance, ¿ya? Entonces, no es lo que se quiere, por así decirlo, que las columnas estén controladas por fallas cercanas al punto de balance. La idea es que estén eh, más lejanas, más cerca, bajo el punto de balance, ¿cierto? Entonces, hacia el phi, que es como qué tan frágil es la falla, por así decirlo. Si es más chico, o sea, si es más grande el phi, 0,9 por ejemplo en esta zona, es una falla más deseable. Em, Eso. No es un diseño adecuado por lo que les dije, y lo del balance, pero por lo menos están todas las combinaciones. Por lo tanto, la viga débil, columna fuerte, la que nos pide en verdad la CI, y las gravitacionales están todas dentro, ¿cierto? Las azules y las cafés. Y las negras son las de la NSH 3171. Me había olvidado decirle. Están todas aquí arriba, pero están todas dentro. Las únicas que escapan es una combinación, em, considerando sobre resistencia. Es esta de acá. Pero por lo menos está dentro del nominal. ¿Ya? Si se fijan, ese por sobre resistencia estamos viéndolo eh, para asumiendo que, ¿se acuerdan? Estamos sacando la carga axial con los cortes esperados de las vigas, ¿cierto? Y los momentos, los estamos amplificando los momentos de diseño
por la sobreresistencia también, por lo menos estamos dentro del nominal. Entonces ya nos comimos casi todas con los factores de seguridad, por así decirlo, todo eso, ocupando los momentos esperados. Entonces, a pesar que no es aceptable, se podría discutir aceptar ese punto porque estábamos dentro del nominal, por lo menos. Si hubiésemos estado fuera del nominal, ahí nada que hacer. Ya. Después, por la parte D, nos piden determinar ahora el esfuerzo de corte esperado en la columna del segundo piso, según los tres criterios de la 6, los que les voy a mostrar acá abajo. Diseña la armadura transversal de esta columna en la zona de rótula plástica y fuera de la zona de rótula plástica para la columna. Y em, si es que la armadura transversal que nos pide la columna es mayor al límite impuesto por la 6, indicar sin realizar cálculos qué tendríamos que hacer, si es que pasa. ¿Ya? Entonces vamos a considerar la columna lateral, ¿cierto? Que llega una viga por al lado, ¿no? Entonces hay tres criterios que se genere para calcular el corte esperado, digo. Que se genera la rótula plástica en las columnas, que se genere la rótula plástica en las vigas, o el corte que viene del análisis estructural. Entonces tenemos que cumplir que el corte esperado tiene que ser, em, el corte esperado para este caso tiene que ser igual al corte que sacamos del el momento probable de la rótula plástica en la columna, tiene que ser menor al corte esperado que vendría de la rótula plástica en las vigas y tiene que ser mayor al del análisis estructural. No, o sea, larga, no podemos poner menos que lo que nos pide el análisis estructural. Por otra parte, lo máximo que vamos a poner es el, lo- el, el corte que viene de la rótula plástica en las vigas. Entonces, alarga, lo calculamos de acá, pero aseguramos que sea menor a este y mayor a este. No, eso nos está diciendo estos tres criterios. ¿Ya? Entonces, el primero, rótula plástica en las columnas. De los diagramas de interacción que teníamos antes, teníamos el diagrama de interacción de la columna. Si se fijan, casi todos los pares estaban cerca del balance. Este es el momento, esta es la nominal. Acuérdense. ¿Ya? Entonces teníamos todo acá. Entonces nosotros podríamos decir tal vez que si aumentando la carga horizontal, de la vertical, ¿cierto? Vamos a empezar a acercarnos cerca del balance, así que vamos a asumir que el momento probable no es el momento nominal, sino que el momento de balance, ¿ya? Y para sacar el momento probable sería calcular con 1.25 FI esto, el diagrama de interacción. Y eso es lo que está acá abajo. Ya está el diagrama de interacción de la columna hecho con 1,25 FI. Entonces, como les dije, vamos a considerar que es el momento probable, sería el momento de balance. Bajamos esto, tenemos como 135 toneladas por metro para el momento probable de la columna, ¿ya? Entonces el corte, si vemos el DCL de arriba, sería el momento probable superior más el momento probable inferior de la columna dividido en L, no teníamos cargas horizontales, entonces tenemos un corte esperado de 112,5. Eso es lo que esperamos. Ahora vamos a ver que sea menor al de las vigas y mayor al del análisis estructural. La rótula plástica en las vigas, el corte sería, em, acuérdense que la viga, nosotros decíamos que se iba, cuando se genera el momento probable, la viga se iba la mitad del corte hacia arriba y la mitad del corte hacia abajo. ¿Ya? Entonces el factor de distribución de momentos no superior y no inferior va a ser 0,5 y 0,5. Uy, ahí está. Ya, ahí está. 0,5 y 0,5. Entonces el momento probable en la viga para la armadura inferior, momento máximo positivo probable, si en dirección positiva, sería 47,1. Para el otro lado sería 69,1. Y si hacemos esta ecuación, nos daría por un lado 19,6, 28,8. Corte esperado del sismo negativo. Ya, este es el más grande. Y el corte del análisis estructural. Entonces, este corte lo obtendremos directamente de los momentos obtenidos de las combinaciones estándar de 31,71, que es el del análisis estructural común. Conforme al anterior, se considerará la combinación de mayor momento la que corresponde a la combinación 4 de las combinaciones que teníamos antes. El momento máximo era 30 toneladas y el corte asociado a eso serían 50 toneladas, asumiendo que este momento vino de QL cuadrado medios. Si se fijan, acá tenemos el corte sería 2M dividido en C59 en 100, claro, esa es la centímetro.
Claro, este corte, más bien dicho, perdón, viene de acá, de esa ecuación. Corte último máximo, ya. Entonces, como les dije antes, el corte, aquí está, el corte esperado que estamos calculando, lo calculamos primero acá y vemos que sea menor al de las vigas y mayor al del análisis estructural. Entonces, nosotros calculamos de la columna, como si se generara la rótula plástica en la columna, serían 112,5. Nosotros estamos cumpliendo con el criterio columna fuerte, viga débil, por lo tanto, la rótula plástica se debería generar en la viga de la columna. Entonces, no debería llegar más corte que eso. Vemos 28,8 era el máximo de las vigas y 25 era el corte máximo del análisis estructural. Por lo tanto, 28,8 sería el corte esperado que nosotros tendríamos. 28,8 y con ese vamos a diseñar. 28,8 va a ser mi corte de diseño. Finalmente, nos queda poquito ya. Tenemos esquema requerimientos de armado del ACI 318. El largo va a ser el largo de la zona de rótula plástica, quiero decir, de la columna, tiene que ser mayor a la altura de la columna, mayor quiero decir que un sexto del largo libre y mayor que 45 centímetros. El espaciamiento para los estribos, que tenemos que ver ahora, de confinamiento, tiene que ser menor a b cuartos, 6 veces la armadura longitudinal o el S sub 0, que vamos a calcularlo. Y el espaciamiento fuera de la rótula plástica tiene que ser menor a 6 veces las barras longitudinales y 15 centímetros, una columna. Entonces, el S0 se calcula con esto de acá, el SX y el SI, ¿cierto? En este caso, como es simétrico, va a ser lo mismo, por eso S0. Entonces, ya. La longitud de la rótula plástica entonces serían 60 centímetros, el máximo entre estas cosas de acá, ¿ya? Em, la distancia entre las ramas restringidas, nosotros, ¿dónde lo teníamos? Teníamos que la armadura iban a ser 6,25. Claro, 6,25 por cada cara. Ahí está. Entonces nosotros vamos a tener esta. Claro, esta es la que estamos haciendo. Mejor te la muestro acá. Esta es la columna que estamos haciendo. La distancia entre las ramas, vamos a tener estos estribos. Un estribo por fuera y después un estribo por dentro. Vamos a tener la distancia máxima sería esta de acá. Perdón, entre barras restringidas sería esta de acá, ¿cierto? De acá al medio. Serían 28 centímetros. El S lo calculamos, sería 12 centímetros. Por lo tanto, calculamos el, los S máximos, ¿cierto? Para cada lado, con la barra longitudinal de 2,5 centímetros, tendríamos que fuera de la rótula plástica, o sea, en la zona de la rótula plástica, tendríamos un desplazamiento de máximo de 12,3 y fuera de 15. Entonces vamos a ocupar 10 dentro de la rótula plástica y 15 fuera. Entonces, en la zona rótula plástica, vamos a tener estos estribos. Entonces vamos a hacer estribos con Fi 12. ¿Cuántas barras vamos a tener? Vamos a tener en corte, la grieta va a cortar una barra, dos barras, y estas dos, que las vamos para hacer ya más específico, o sea, podríamos considerar que son cuatro, pero vamos a considerar que no están siendo cortadas en su eje, ¿cierto? Sino que están en diagonal. Entonces vamos a tener 3,41 barras. Ok. Entonces, 3,86 centímetros cuadrados vamos a tener de acero transversal en cada dirección. El hormigón, tenemos que ver si es que esta columna se considera que está comprimida más allá de un 10% de su carga máxima posible, ni siquiera nominal. O sea, el nominal, claro. Em, claro. Entonces, el corte esperado es, dividido en el corte último, 1,15 es mayor a 0,5. O sea, estamos pidiéndole, el corte esperado es mayor a la mitad de el corte último. Y la carga axial
que sería P sub U dividido en A sub G por F C', o sea, cuánto le estamos pidiendo respecto a su capacidad total, es un 1%. Claro, esto incluso, perdón, más bien dicho, esto se hace con el menor P de las combinaciones sísmicas, ¿ya? Y las combinaciones sísmicas, K239, ¿dónde la tengo? Ya. Aquí está, K239. Aquí está. El menor P, te voy a decir un mínimo, podríamos haber puesto un mínimo, filo. El menor P es -6, o sea, a la larga, la columna se está traccionando. Entonces no podemos pedirle esfuerzo, o sea, aporte al corte del hormigón. Entonces, no lo vamos a considerar. No se considera aporte de hormigón. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que resistir el corte esperado solo con la armadura de corte, con los estribos. ¿Ya? Entonces tenemos un recubrimiento de 2 centímetros, o sea, de 5 centímetros, perdón. Vamos a ir a R igual 5. ¿Está? Em, una resistencia de, una minoración de resistencia, quiero decir, de 0,75. En fin, el corte del hormigón va a ser cero. El corte requerido por los estribos lo sacamos con em, despejamos B sub U igual a phi por B sub C más B sub S. Entonces de ahí sacamos cuánto pide que sea el B sub S. Eh, B sub S nos pide 38,4. Lo máximo que podríamos pedirle al B sub S, con las ecuaciones que vimos antes, de 2,12 veces la raíz de Fc', etcétera, 110,6. Y el B sub S con los cortes, con los estribos, perdón, que estamos poniendo, lo tenemos acá, serían 89,1. Es menor que el B sub S máximo, mayor al que nos piden, por lo tanto estamos bien. Vemos el factor de utilización, 0,43. Vemos si estamos, con la armadura que pusimos, si estamos cumpliendo con el confinamiento, para poder generar esa rótula plástica que estamos diciendo. El área bruta sería 3.600 centímetros cuadrados, el área confinada sería multiplicar esto por al cuadrado, ¿cierto? Una columna cuadrada, 55 por 55. El ancho de la sección sería B sub C, confinada, ¿cierto? El ASH requerido, aquí lo sacamos con esto acá. El área de estribo requerido, quiero decir, 2,95 centímetros cuadrados, nos pide lo que sacamos con esto de acá, ¿cierto? Con esta desigualdad acá. El ASH dispuesto que pusimos son 3,86 centímetros cuadrados, los que pusimos más arriba. Por lo tanto, estamos poniendo más que lo que nos piden, por lo tanto, podemos verificar que pusimos la armadura de confinamiento y que la falla va a ser dúctil. Factor de utilización del 0,8. Y esto como nota, o sea, dado que en Chile se diseñan con ACI 31808, no se considera el requerimiento de armadura de confinamiento para secciones con cargas axiales altas. Ya, igual nosotros lo estamos poniendo. En este caso no tenemos cargas axiales altas. En este caso, acuérdense que esta columna para la peor combinación se traccionaba. Armadura mínima, entonces. Armadura mínima que estamos poniendo, el área de acero mínima al corte, sería esto de acá, 0,2 raíz de Fc' por esto, mayor a esto otro. Nos pide 0,5, estamos poniendo 3,86, por lo tanto, factor de utilización 0,3. Cumplimos. Fuera de la rótula plástica, vamos a ver para el mismo corte, conservadoramente. ¿Ya? Los mismos 28,8 que tenemos que resistir. Em, los mismos datos que antes, la sección útil de la columna 55, Phi 0,75, el corte del hormigón, ahora sí lo podemos considerar porque estamos fuera de la rótula plástica, 27,7 toneladas, 0,53 Fc', etcétera. El corte requerido por los estribos, 10,7. La máxima demanda admisible de corte en los estribos, 110,6. El diámetro de la barra, Phi 12. Teníamos la misma sección, entonces 3,41 barras, por así decirlo, por la barra en diagonal. 3,86 centímetros cuadrados de acero. Entonces el aporte del corte que nos está poniendo 59,4, factor de utilización 0,18, la armadura mínima es esto de acá y cumplimos, igual que antes. Y estamos listos con esto. 466, a ver si se me pasó algo.
Ya, esto acuérdense, tenemos estribos cada 15 centímetros fuera de la rótula plástica. Ya, entonces, esta área mínima es distinta a la anterior porque la separación es distinta. Entonces, vamos a tener dos estribos Fi12 cada 10 en la zona rótula plástica y fuera dos estribos Fi12 cada 150. Y ya terminando, sí, ya terminando, nos piden, considera la unión viga-columna del extremo superior de la columna del tercer piso. Determine mediante equilibrio el esfuerzo corte último B sub J en las uniones viga-columna interiores y exteriores y considera el sismo actuando en las dos direcciones del marco. Y no considera el sismo en la dirección ortogonal, o sea, un análisis plano. Desprecie la armadura de losa en sus cálculos para estimar el esfuerzo corte en el nudo y compara el corte de la columna con el que obtiene en la columna con el corte esperado cuando se consideran las rótulas plásticas. Ya, para las columnas exteriores tenemos este siguiente DCL. Tenemos el corte de la columna. Esta es la columna, ¿cierto? Claro, esta es la columna, las vigas, el corte columna, corte plástico en la viga, momento probable, corte esperado, quiero decir. Em, si nos vamos ya específicamente al corte que se transfiere, por así decirlo, por el nudo, si cortamos ahí, ¿cierto? Vamos a tener el corte de la columna, el corte que se transfiere y este término de acá que viene de la viga exterior. C1 igual TS1. Se asume que el momento es nulo en las columnas, ¿ya? Se asume que el momento es nulo en las columnas, por lo tanto tenemos que el momento, el corte de la columna, con esta cuestión de acá, ahí, ahí está, tenemos que con este SL de acá, tenemos que B sub J va a ser igual a C1 menos el corte en la columna. Y C1, como se calcula, es 1,25 veces a S por FI, ¿cierto? Que viene el momento probable. Allá, ¿cierto? Del acero en tracción. Entonces, para el sismo en dirección positiva, tenemos que el momento probable sería 47,1 toneladas por metro. Y el corte de la columna sería 20,2 toneladas. Y como nota acá al lado, tenemos que para el corte probable, para V sub P, el corte aquí, se considera el corte probable menos el corte gravitacional. ¿Cierto? El corte probable que viene en los momentos probables y le restamos el corte gravitacional. Tenemos entonces el corte último en la unión viga-columna de 83 toneladas. ¿Ya? Para el sismo hacia la otra dirección, tenemos que el momento probable va a ser 69,1 toneladas por metro, ¿cierto? Porque la armadura inferior y superior no era la misma en la viga. El corte de la columna, lo mismo que antes, 32,7, por lo tanto, vemos la ecuación, teníamos 123 en la unión viga-columna. Para las columnas interiores se repite el mismo proceso, pero el DCL cambia, porque teníamos momentos probables por los dos lados, ¿ya? Entonces tenemos este caso, por un lado tenemos el TS1 y por el otro lado tenemos 1,25 veces a S por FI. Entonces, calculamos el corte que se transfiere por la unión va a ser la armadura por un lado fluyendo y por el otro lado también, C1 más TS2 menos el corte de la columna. Em, Tenemos entonces momento probable por un lado, 47,1 toneladas por metro, momento probable por el otro lado, 69,1. Por lo tanto, el corte de la columna sería 53 toneladas, asociado a estas dos cosas, claro. Y el V sub J, entonces sumando, sería 205 toneladas. Esto les va a quedar el Excel disponible para que puedan revisar igual, ¿ya? Pero el corte que vamos a tener en la unión viga columna, 205. Fíjense que antes teníamos 123. ¿Ya? Esto es lo mismo para los dos lados. Para los dos lados simplemente estos dos cambian de signo, pero el mismo corte que tenemos que transferir por la columna. 205 toneladas, acuérdense, un número bien grande que tenemos que transferir por el nudo.
Entonces, como último, nos piden verificar la resistencia al corte en esta unión viga-columna, según los criterios de la 6318, verificando el diámetro de las armaduras longitudinales de la viga y verificando la longitud de desarrollo de estas armaduras al interior de la unión viga-columna. Finalmente, dibujar la armadura transversal requerida en la unión viga-columna. Si los dos criterios, si los de criterios de diseño no se cumplen, indique sin realizar cálculos qué modificaciones tendría que realizar para cumplir los criterios. La resistencia al corte para verificar en la unión de bordes se hace con esto de acá, de la 6318, ya donde nos pide que el corte nominal, phi por b sub n, sea mayor a b sub j, con un phi de 0,85, b sub j las 205 toneladas que teníamos recién, y cumplir esto acá. Entonces, ya, tenemos que calcular esta área de acá, que se llama b, ¿dónde está? A sub j, tiene que ser, esa área tiene que ser capaz de resistir el corte, ¿ya? Con el corte que se calcula de esta manera, lambda por fc' por b sub j por h. Ya, b sub j por h sería a sub j. B sub j, ¿cómo se calcula? Sería el ancho de la viga más dos veces más la altura o el menor entre eso y el ancho más dos veces la separación entre armaduras longitudinales que están generando ese corte esperado. ¿Ya? Entonces tenemos que la altura de la columna, de la viga, perdón, son, perdón, de la columna son 60 centímetros, el ancho de la viga son 35. La separación de la armadura son 7,5 centímetros de las armaduras longitudinales. El ancho, B sub j, sería el mínimo entre estas dos cosas. Sería B más 2x el mínimo, en este caso 50 centímetros. El A sub j sería B sub j por h, ¿cierto? H por B sub j. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sería todo este largo por este ancho. Por eso B sub j. Phi por B sub n, entonces calculamos con esto acá. Lambda. Lambda el tipo de hormigón, ¿cierto? Este no es un hormigón liviano, por lo tanto, lambda igual 1. Raíz de fc' por phi 0,85 por a sub j nos da 40,3 toneladas. No llegamos ni cerca a los 205. Y verificamos la colocación y espaciamiento de armadura. Vemos que nos pedían que sea el diámetro de las barras sea menor a 20 veces la altura de la columna. Son 20 la altura de la columna, quiero decir. Em, Vemos h sub c dividido en d sub b es 24, es mayor a 20, por lo tanto, ok. El gancho, un phi 25, nos pide 50 centímetros. Igual que antes, lo podemos seguir metiendo dentro de la columna, por lo tanto, no hay problema. Y el esquema de armado que tenemos va a ser este de acá. Una separación acá de 10 centímetros, una separación acá de 15, un L0 de 60 centímetros, que tenía una altura de la columna, el L0 que vimos antes. Y eso es todo por hoy día. Esto les va a servir para cuando veamos las cosas en las tareas de análisis sísmico de marcos de hormigón. ¿Ya? Muchas gracias a todos.